A esta hora vamos a establecer contacto directo en Ciudad del Vaticano con Monseñor Humberto González, oficial de la Pontificia Comisión para América Latina. Un buen día y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas tardes ya para usted. Buenos días, Laura, y buenos días para todos los televidentes y oyentes de NTN 24 en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que representa esta visita de Francisco a América Latina? El primer Papa latino y además una región con aproximadamente 425 millones de católicos. Un reto y un gran regalo. Un reto porque tiene que ir a consolarlo, como lo expresó el Papa esta mañana antes de salir en el aeropuerto Fiumicino. Yo trato de llevar ser testigo de la gloria del Evangelio, como lo afirma él mismo en su encíclica La Evangelii Gaudium. Quiero consolar a los demás, llevar la ternura y las caricias de Dios, especialmente a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los que tanto sufren. Ese es uno de los retos. Pero también es al mismo tiempo darle el consuelo y la alegría a una América Latina que lo envió para ser el pontífice de la Iglesia Universal. América Latina le dio a la Iglesia y ahora la Iglesia Universal va a América Latina para recibir de este Papa el gran regalo de su consuelo, de su palabra, de su testimonio, de su abrazo, de su cercanía, de su ternura, y que esto pues ya es todo un regalo que no nos queda más que saber agradecerlo. ¿Qué diferencia esta visita del Papa Francisco a América Latina de la que ya tuvo hace 2 años a Brasil? Esto teniendo en cuenta que sería su primera visita pastoral, porque en aquel momento lo hizo en territorio brasileño, cumpliendo con un compromiso de Benedicto XVI cuando asistió a la Jornada Mundial de las Juventudes. Efectivamente, tú lo has dicho muy claramente. En el 2000, hace 2 años, en 2013, poco tiempo después de su elección como Papa, él tenía que cumplir el compromiso. Hubiera sido Francisco o hubiese sido otro Papa, el que hubiera salido elegido, el que tendría que haber ido a Brasil a cumplir un compromiso papal. En cambio, en esta ocasión es una decisión personal de Francisco de querer ir a visitar a estos 3 países de América Latina. La diferencia es que lo otro era un compromiso adquirido, este es un deseo del corazón de querer a visitar a estos 3 países. Son los 3 países que ha elegido, los que él consideraba más importantes en este momento, sin denigrar o sin despreciar o sin darle el valor a los demás países. Tendría que empezar por algunos y quiso empezar por estos 3 países. Ahora, Ecuador, que es ese primer lugar al cual llegará el Papa Francisco, es una tierra que ya conoce, no en calidad de Papa, pero pues sí ya ha estado anteriormente. Es un país en este momento que tiene algunas convulsiones, en el que incluso, como escuchábamos algunos de los entrevistados por nuestros periodistas, es un país que necesita paz para el momento que atraviesa, y lo digo por el momento de tensiones que hay entre la oposición y el gobierno del presidente. ¿Podrá servir Francisco como mediador en medio de esta situación, tal y como lo han sugerido algunos líderes de oposición? El Papa Francisco es un gran diplomático, es un hombre que busca siempre la cercanía. Él lo ha expresado constantemente diciendo: se necesita más coraje para hacer la paz que para hacer la guerra. Y él, con su sabiduría, con su sencillez, seguramente estará iluminando las realidades. Los problemas interiores de un país son problemas que ocurren en cada país, sea Ecuador, sea Bolivia, sea Paraguay, sea Colombia, como es mi país, sea Venezuela, cualquier otro país tiene sus problemas, pero el Papa dará algunas líneas muy generales siempre para alcanzar objetivos mayores y no para las satisfacciones de grupos o de personas particulares. Él siempre busca, en términos muy generales, el bien, que es siempre la presencia del Señor en medio de las comunidades. Ese es el bien mayor que tenemos que adquirir. Así que el Papa sabrá iluminar, sabrá decir y sabrá orientar para que cada uno de los países sepa también tomar las decisiones oportunas de acuerdo a la iluminación que ha recibido el Papa Francisco. Monseñor Humberto González, gracias por habernos acompañado en NTN 24. Faltan 6 horas entonces para que el Papa Francisco toque suelo latinoamericano. Muchísimas gracias a usted desde el Vaticano.
Con mucho gusto y un gran saludo para todos los televidentes y todos los oyentes de este gran canal de NTN 24.